atrapalha, dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é, que diz toda a verdade, é que só por dignidade no mundo. Bienvenidos a bordo del vuelo del avión que está sobrevolando sobre esta ciudad y sobre la provincia y produce estas cuestiones excéntricas del país. Hace 10 días, si había un auto circulando por la Panamericana a esta hora, bueno, era una antorcha que estaba contagiando al resto de la humanidad. No había nadie. Hoy, a paso de hombre, ahora, entre Pilar y la capital federal, una inmensidad de autos. Una locura, todo una locura en la Argentina, sobre todo en relación a la política sanitaria. Pero, bien, suspendamos esto porque la verdad que el tema médico lo trataremos, pero no es tan... aunque es prioritario, hay otras cuestiones que también uno tiene que enfrentar justo en el Día del Padre, a quien recordamos con un cariño que tal vez uno no sabe si lo dio cuando los tenía cerca o cuando los tenía a mano o cuando vivían. Y justo también el día el día del creador de la bandera, de Manuel Belgrano, un hombre abnegado, alguien que no es el padre de la patria, que tal vez merecería serlo, un personaje singular de la historia argentina, de voz aflautada, a quien sus oficiales se reían de él por esa curiosidad, sobre todo Dorrego y Lamadrid, aunque ni Dorrego ni Lamadrid tenían el éxito femenino que tenía Belgrano. Pero bueno, no vamos a hablar de esas cuestiones, de este prócer de la Argentina y al cual alguien por lo menos debería no solo recordar, sino imitar. Y que murió quizá en el periodo más terrible de la República Argentina. No solo porque él murió olvidado, sino porque el país estaba por despedazarse. No voy a hacer historia hoy acá, pero este fenómeno de las divisiones que hoy se ven tanto en la Argentina, en 1820 eran calamitosas. Recuerden, el peor momento. En este mal momento que tiene el gobierno, ¿qué hacen en la Casa Rosada? Bueno, imaginan una lluvia de planes sobre la sociedad, en inventar todos los gastos posibles para ver si pueden cambiar algunas tendencias de tipo electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y por ejemplo, que ya sabemos que va a haber aumentos, sobre todo en paritarias, que van a atrasar el dólar, que le van a dar más plata a la gente, que le van a dar, por ejemplo, una tarjeta a los chicos entre 16 y 18 años. Seguramente chicos que tienen problemas de carencia enormes, como los deben tener los de 15 o los de 14, o los infantes. Pero claro, ni los de 15 ni los 14 votan. También va a haber subsidios, muchos subsidios. Subsidios, por ejemplo, para comprar teléfonos, celulares, para que la gente pueda comprar celulares. Después no sé si podrán pagar el servicio. Puede ocurrir que sea como una fábrica láctea europea que en África repartió una leche en polvo muy conocida para que alimentar mejor a los chicos recién nacidos. ¿Qué ocurrió? Les regalaban 4 o 5 latas a esta gente indigente que apenas si podía alimentarse, y con eso los chicos empezaron a alimentarse. Las madres se secaron, no le pudieron dar luego la teta y los padres no podían comprar las latas de leche. Entonces se encontraron, por ejemplo, en los cementerios infinidad de episodios y de entierros de chiquitos recién nacidos o con unos meses muertos, con latas vacías de esa leche tan popular en la Argentina. Este recuerdo casi macabro no tiene nada que ver con estas otras cuestiones que pasan en la Argentina, donde no solo están pensando en el tema del gasto,
sino también están pensando en el tema de la épica de las nacionalizaciones. Ya hemos visto que, bueno, desde aquella de Vicentín, seguimos ahora con el tema de la salud. Hay un escándalo, casi trompadas, entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el presidente Fernández por la estatización de la hidrovía. Estatización que significa nacionalizar, estatizar el dragado, el balizamiento y el peaje de la hidrovía, por donde salen generalmente los granos de la Argentina. Entonces, como creen que el sector privado que maneja ese negocio se queda con la parte del león, quieren sacárselo. Pero claro, la Argentina no tiene dragas. Tiene una sola, que creo que es del siglo XVIII. O sea que por ahí el dragado no lo pueden nacionalizar. Por ahí el balizamiento, con alto riesgo, y seguramente el peaje, que, como ustedes saben, tiene La Plata. Esa es una de las discusiones. Pero está la ola de nacionalización, que también quieren nacionalizar el litio. Que el Estado se haga cargo de la explotación del litio. Pero claro, como son bastante burros, se olvidaron de un artículo de la Constitución, el 124, que dice que el subsuelo es de las provincias, no es del gobierno de los Fernández. Razón por la cual no le pueden estatizar a las provincias lo que está bajo tierra. En fin, son parte de los barullos que hay hoy en este gobierno para demostrar otra imagen hacia las elecciones de medio término, donde muchos encuestadores, inclusive nosotros en el programa, creo que lo iniciamos hace un par de meses, empezamos a señalar que había encuestas que estaban empezando a observar una declinación en la parte oficial del peronismo, que por otra parte en la provincia de Buenos Aires se reunió ayer con la presidencia futura del señor Máximo Kirchner. Es como en la época que estaba la Corte, que el presidente de la Corte se elegía con 6 meses de anticipación. De eso también algo vamos a hablar. Pero lo cierto es que es lo que está pasando hoy en la Argentina con el peronismo, que se vino tan abajo Cristina, que está tan abajo Alberto Fernández, que la administración de Kicillof es tan pésima que nadie la quiere. Inventamos a un personaje, un consultor, que para nosotros es muy serio, porque en general acertó casi todas las últimas elecciones de la Argentina, hasta con los números. Con él vamos a hablar justamente de si este proceso es tan cierto, en particular en la provincia de Buenos Aires, o no lo es tan cierto. Pero bueno, después hablaremos también sobre el tema del fenómeno de este hundimiento de la clase media que está provocando el gobierno de los Fernández, de Cristina y de Alberto, que es justamente todo lo contrario a lo que hizo el peronismo. Porque el peronismo, si hizo un cambio en la Argentina, que hizo varios, pero el más importante es que permitió el ascenso de los sectores más bajos a convertirse en clase media, a que tuvieran una casita, a que participaran de un departamento. ¿Cuál es la situación del gobierno de los Fernández ahora? Que esa clase media, el gobierno la ha convertido, la ha derribado hacia convertirla en clase pobre. Pero bueno, este es otro tema, y para salir un poco de esta cuestión tan seria, quiero mostrarles un video que le toca al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, porque la semana pasada, con todos los errores semánticos e históricos, los papelones que hizo Alberto Fernández, hoy los reemplazó en alguna medida, o esta semana, el propio Kicillof. Por favor, director, ¿me puede poner este pequeño detalle del gobernador de la provincia de Buenos Aires? La política que nos hemos dado en medio de la pandemia, que se ha dado nuestro Ministerio de Salud, el área de salud mental, es ser
la verdad, ejemplares en la provincia de Buenos Aires, ahora en desmanicomializar la provincia de Buenos Aires. La utilización de palabras novedosas en el vocabulario de Kicillof son un problema, eso está claro. Ahora la pregunta y esta broma que ha hecho el director con el monito aplaudiendo tan frenéticamente a Cristina de Kirchner. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿Cristina de Kirchner pide eso? ¿Pide que haya un proceso de convertirse en alfombra de ella, de fanatismo hacia ella? Realmente es raro ese episodio. Y es lo raro no solo en Kicillof, sino en muchísimos personajes, en mayor o en menor medida. Pero estos personajes tan particulares de la política argentina también se parangonan a gente de la política del exterior. Por ejemplo, un reciente visitante de la Argentina, el presidente de España, Pedro Sánchez. Fíjense y les pido por favor que pongan atención en estas declaraciones obvias que hizo el presidente de España después de haber conversado con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y fíjese si me ha dado de sí la conversación, porque hemos estado hablando precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares, tanto Estados Unidos como España. Saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data, creo recordar, de 1988 y, en fin, la posición que tiene el Gobierno de España es la de actualizar ese acuerdo bilateral de defensa. Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica. Saben ustedes que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica, primero en Argentina, posteriormente en Centroamérica, donde se celebraba el 30 aniversario del SICA, y efectivamente le he trasladado pues mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como consecuencia de la pandemia. Este maravilloso presidente de España, el señor Pedro Sánchez, dice que habló todo eso con el presidente Biden en apenas 50 segundos. Cuando caminaron juntos, que no se conocían ni se habían dado la mano, cuando caminaron juntos en una reunión. En esa reunión lo que caminaron fueron 50 segundos. Y este personaje viene a decir que hablaron de todos esos temas. No voy a usar un sinónimo español o una caracterización española sobre Sánchez, sino voy a usar una palabra de origen ligure que se llama chiantapufi. Es la traducción insolvente moral. Esto es porque en todos lados pasan personajes como estos en el mundo, no solo en la Argentina. Suspendo acá para pasar a algo que se está por venir, que es una presentación de la señora Cristina de Kirchner, basada seguramente en el Yo acuso de Émile Zola, para defender a un capitán del ejército francés que se llamaba Dreyfus. Falsamente imputado, falsamente procesado, ella va a convertirse en lo mismo en una actuación pública al hablar sobre el memorándum de Irán. ¿De qué le sirve? Y le sirve políticamente, pero judicialmente me parece que le sirve de poco, porque hasta ahora sus causas siguen igual y las fórmulas que le han dado para resolver su situación no la satisfacen, porque hay que apelar al derecho anglosajón, hay que apelar a algún tipo de acuerdo y hay que hacerse responsable de algunas situaciones. Me detengo acá para ver que esto no solo es un matete extravagante en el oficialismo, sino también dentro de lo que es el bloque opositor. Porque el bloque opositor, vamos a tenerlo en claro, faltan
un poquito más de 30 días para el cierre de los frentes y después la constitución de los candidatos. Pero si tomamos la capital federal, donde yo les diría que ya está más o menos cerrado este capítulo de competidores con María Eugenia Vidal, con Patricia Bullrich y con Ricardo López Murphy. Los tres compitiendo en la misma franja, a ver cuál es mejor. Posiblemente también se anote algún radical. Pero en todo este ciclo dijeron que se debía presentar Martín Lustó, tenía que dejar de ser senador para defender los colores radicales en la capital federal y proyectar al radicalismo en otra posición. Me parece que Lustó no va a dejar el Senado. Otros querían que se presentara Horacio Rodríguez Larreta, porque si Horacio Rodríguez Larreta, quien no sé por qué razón está muy feliz esta semana, independientemente de eso, fuera a competir, tendría que dejar la jefatura de gobierno en manos de Santilli, pero si ganara y bien, se quedaba con el liderazgo del PRO. Hoy, en alguna medida, en fuerte competencia con Mauricio Macri, más que en fuerte competencia. Están en guerra, hablan muy mal uno del otro. Y también alguien dijo, por ejemplo, Miguel Pichetto, al lanzar su movimiento renovador peronista el viernes pasado, que Macri debía ser candidato a diputado. Por la capital federal, sin duda, o también, tal vez, por la provincia de Buenos Aires. Vaya uno a saber. Parece que Macri no va por ningún lado. Pero ¿cuál es el argumento de Miguel Pichetto? En realidad, Miguel Pichetto no tiene un argumento político, pero la razón principal es que más de uno piensa que las causas de Macri van a levantar temperatura como un globo aerostático y le van a complicar la vida a Macri. Y alguien le dijo, mirá que podés ir preso por la causa del correo, por ejemplo, por la nueva causa de la Oficina Anticorrupción sobre enriquecimiento ilícito. O sea que de pronto tuvimos como 3 candidatos para la capital federal en el bloque opositor famosísimos y que por ahora no parece que se vayan a presentar. El que se presenta aparte ya definitivamente es Javier Milei. Se comprometió a que lo iba a hacer sin contaminarse con los otros opositores y que la iba a emprender por su cuenta. En realidad, si pierde se irá a su casa y si gana habrá que ajustarse los cinturones. En la provincia de Buenos Aires parece que se va a presentar nomás Florencio Randazzo. Hoy hay infinidad de versiones y de historias sobre cada candidato en lo cual le dicen, che, pero ¿a quién le paga para presentarse? ¿Por qué se presenta Milei y produce una grieta en el bloque opositor? ¿O por qué se presenta Pichetto, que puede producir también una grieta en el frente opositor? O Randazzo. Y hay especulaciones diversas. Pero hay un dato sobre Randazzo. Ustedes saben, se lleva pésimo con Cristina. Y con Alberto Fernández, simplemente mirando a la cámara, es capaz de decir, a mí, Alberto Fernández, no se atreve a hablarme, ni por teléfono. Bueno, veremos cómo vienen los debates en todo este proceso, que va a ser bastante curioso y singular en la provincia de Buenos Aires, con algunas dudas. ¿Daniel Scioli no va a presidir ninguna lista en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal para salvarla de la debacle al cristinismo? No lo sé, habrá que esperar. El que ha dicho que no quiere ir de ninguna manera en representación del gobierno nacional es Sergio Berni. Así que bueno, empezamos con un tema político en el cual vamos a tener que inflamarnos e inflarnos en los próximos días, que va a ser posiblemente apasionante. Les prometí la nota con Nehamsky. Tenemos también una nota
con alguien que participa en la batalla del PRO, por lo menos, que es Ricardo López Murphy. Pero antes, vamos a ver esta nota que hizo Javier García, o que hicimos con Javier García, a propósito de un tema. La Argentina está dividida presuntamente en dos. Hay una grieta, los que son de un lado y los que son del otro. Entre los médicos, los virólogos, los epidemiólogos, la gente dedicada a todo el tema de la infectología, que han aparecido como estrellas de la televisión en nuestras vidas, nos han aconsejado bien y mal. En ellos también hay grieta. Por lo menos ha habido grietas en materia de presencialidad en las clases. Veamos la nota. ¿Qué es lo que pasa con la presencialidad en las escuelas? ¿Cuáles son los médicos que quieren que los chicos vayan a la escuela y los médicos que no quieren que vayan a la escuela? Bueno, esta es la famosa grieta que vos hablás. Y para empezar a hablar de los que están a favor, te voy a mencionar a Roberto de Baj, el infectólogo que dijo que las escuelas abiertas son menos riesgosas que los chicos en las casas o yendo por la calle y demás. Ajá. También está el caso de Adolfo Rubinstein, por supuesto nos íbamos a imaginar que iba a estar de este lado de la grieta, que dijo que está probado, que no es un ámbito más infeccioso el de las escuelas abiertas. Incluso mencionó que en la ciudad de Buenos Aires, con las escuelas abiertas, los casos disminuyeron más rápidamente que en la provincia de Buenos Aires con los colegios cerrados. Una que te va a sorprender, Florencia Kahn, la hija de Pedro Kahn, quien sí aboga por los colegios cerrados, dijo que la escuela es un poco más tímida, quizás para decirlo, pero dijo que las escuelas debería ser lo último que cerrara, no lo primero. Perdón, ¿pero ella piensa igual que el padre? En esto de las escuelas, no. A Pedro Kahn lo tenemos que colocar en los que pretenden que las escuelas estén cerradas, y ella dijo que sería lo último que cerraría, que no está demostrado que sea un ámbito más contagioso las escuelas, sino la circulación que generan las escuelas, pero para que nadie la tilde, la ponga en la grieta opositora, dijo una frase un poco más simpática que dijo: si Argentina tuviera la población de Chile, ya estaríamos todos vacunados. Claro, bueno, y si en el supermercado de la esquina también. Sí, realmente bueno, es eso. El tema de las matemáticas. Bueno, sigamos con los otros médicos tenemos y con la grieta. A Hugo Pizzi, en a favor de que las escuelas estén abiertas, incluso contó una infidencia y dijo que en unas reuniones del comité asesor, hasta Trota estaba a favor de que los colegios estén abiertos. Y después, para cerrar, dos más conocidos, Eduardo López, que también se manifiesta de que no se ha mostrado o no hay datos que demuestren que los colegios son eventos de mayores contagios, y por supuesto Carlos Camburián, quizás el más representativo opositor dentro de lo que son los infectólogos al gobierno, de los médicos. ¿Él también está a favor de las escuelas abiertas? Él está a favor de las escuelas, dice que están dadas las condiciones para que podamos asumir el desafío de los colegios abiertos. Ahora, Javier, perdóname, pero la verdad que me confundiste, porque yo había pensado en una nota donde ponía en un costado a todos los virólogos, epidemiólogos, etcétera, los médicos que están con el gobierno, que piensan o hablaban igual que Kreplach, igual que Goyan, y después del otro lado, los opositores. Por ejemplo, Camburián es un hombre cercano al PRO, militante del PRO, creo. Reconocido por él. Ajá, bueno, Pizzi me parece que es de la banda, del grupo del fernandismo, del kirchnerismo, del cristinismo. En general lo que difieren es en la búsqueda de los responsables. Por ejemplo, Pizzi le echa la culpa a la sociedad, al 35% de gente que nunca cumplió las medidas. Pero claro, en temas del colegio dice que tendrían que estar abiertos. Ahora, vos no le encontrás afinidad política en esto. Ninguno habla, digamos, en representación de... Tampoco Kahn, que está cerca del gobierno y que de pronto cada tanto mete una frase sobre los desaparecidos y los derechos humanos, por supuesto, la violación en la Argentina, no en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Venezuela. Bueno, Pedro Kahn dejó una curiosidad, que es Alberto Fernández, cuando tomó la decisión de cerrar los colegios, citó a Pedro Kahn y dijo que el dato que le había pasado al infectólogo era que los chicos se habían infectado un 110% más. Y Pedro Kahn salió a desmentirlo. Dijo que no fue así el dato y que ellos no producen información propia. Con lo cual, ¿en quién se basó Alberto Fernández para tomar esa decisión? Y Javier, pero no me decís quiénes están en contra del tema de las escuelas. Bueno, los que están en contra dicen todo lo contrario a los que te mencioné antes. Son Pedro Kahn, por ejemplo, como ya lo vimos, Luis Cámara, que dice que las escuelas no tendrían que ni siquiera haber abierto en febrero o a principios de marzo,
Omar Sued, por supuesto Nicolás Creplac y Daniel Goyán, de más está decirlo. Bueno, pero ellos cambiaron, le dio la orden Cristina y cambiaron de pensamiento. Bueno, el caso de Creplac es simpático, porque Creplac hasta hace poco subió en su Twitter un video de una infectóloga que publicó en The Lancet un trabajo que asociaba la apertura de colegios con la propagación y la circulación del virus, y ahora dice que estamos en el momento adecuado para volver a abrir los colegios. Creo que, como dice una diputada, la diputada Camaño, acá no solo van a tener que dar explicaciones los partidos políticos, los dirigentes políticos. Acá también van a tener que dar explicaciones los médicos, los especialistas, aunque todos sabemos que la maldición del virus es algo desconocido para aquellos que también han estudiado. Les voy a hablar, seguramente, de lo que hay, de ese casino que hay adentro de la Casa Rosada, y uso la palabra casino como si fuera italiana, que como ustedes saben quiere decir quilombo, en el cual Cristina Fernández de Kirchner somete diariamente a Alberto Fernández. Pero antes de eso, quiero recordar una frase, una especie de declaración que hizo Eduardo Duhalde, un hombre que ha confesado que ha tenido muchos problemas psicológicos él mismo, que se trata, que toma muchos remedios, que se olvida de las cosas, pero estuvo preciso en decir que él lo ve mal a Alberto, porque cada vez se parece más a De la Rúa. Y dice que es amigo de Alberto Fernández, y lo dice en beneficio de Alberto Fernández. Yo no sé si verdaderamente está bien orientado ese beneficio de Eduardo Duhalde hacia Alberto Fernández, y en rigor la gente que está cerca del presidente dice que lo que ocurre es que realmente Fernández ya no le atiende el teléfono a Duhalde. Fernández está en otras cuestiones que no son tan saludables. Por ejemplo, la visita que hizo a Salta, cuando miles de gauchos de Güemes se fueron, lo abandonaron, lo dejaron solo en la celebración, en una de las celebraciones más importantes e históricas de la Argentina. Repudiaron lo que ellos decían era una especie de toma de la plaza, que ellos iban a hacer en forma simbólica, o que hacen siempre, y que la gente que lo rodea a Fernández, quizá ignorando la cuestión histórica, envió a su propia gente para tomar realmente la plaza. Sumemos a eso otras declaraciones de Fernández y debemos congratularnos de que ha empezado una travesía cultural, Fernández. Ha empezado una travesía cultural invitando a artistas a la Casa Rosada, las invita a comer como a una artista, creo que mendocina, pintora, plástica, muy orgullosa, la simpática mujer de que Alberto la haya convocado. Y también dentro de esa travesía cultural está la invitación que le hizo Alberto Fernández, seguramente para dialogar sobre cuestiones filosóficas, a Zulemita Menem, que por ahí termina siendo candidata de los Fernández en La Rioja, aprovechando todo esto que hacen los hijos de los famosos en la política. Llámense Kirchner, llámense Menem, llámense del modo que quieran, pero que, aprovechando el Día del Padre, se aprovechan también de la fama de ellos. Y dentro de las cuestiones culturales, quiero hacerles notar este detalle que rescató Javier sobre una casa K, sobre la casa Kirchner. Javier, veo que te has dedicado un poco al plano artístico, a la plástica. ¿Qué es eso de un nuevo mural que hay en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, tiene que ver con esta casa icónica de Recoleta, que era la Casa Patria Grande de Néstor Kirchner, que era un lugar latinoamericanista, muy ideologizado, algunos decían que era una unidad básica de la Cámpora, que el macrismo cambió y esa casa tenía un mural que representaba a los grandes líderes latinoamericanos, y estaba Néstor Kirchner con Cristina dándose la mano con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con Lula da Silva, con Evo Morales y con Rafael Correa. El macrismo pintó ese mural de blanco, convocó a otros artistas, cuestión que esa casa que fue recuperada. El macrismo lo negó.
El macrismo lo negó, le cambió incluso el nombre a esa casa de la Unidad Básica, muy identificada con el oficialismo, declaró bajar las banderas políticas, pero el kirchnerismo la recuperó ahora. Y Alberto Fernández le dotó de estructura organizacional, creó cargos para la cámpora y todos imaginamos que volvía el mural. Pero el mural no volvió otro mural. No me digas. Que representa a un pueblo enojado, un pueblo manifestándose, pero que no volvieron los líderes populares, revolucionarios amigos de Alberto Fernández de aquellos momentos. Se ve que han envejecido mal para el ideario nacional y popular. O que estamos en la época de los Carpani, con el puño cerrado. Voy a señalar 3 curiosidades que anoté para contarles a ustedes en el programa. 1, la reunión entre el señor Grabois, de los grupos sociales, cartoneros, etcétera, con el senador Naidenoff. Es curioso, parece que han encontrado algún tipo de entendimiento. Son todos hombres de PRO, ¿no? Del partido PRO, aunque Naidenoff en alguna medida está cerca. Lo curioso es que Naidenoff era el señor que tenía como colaborador, que le pagaba un sueldo al que fue ministro de Economía de Macri, al hombre que presuntamente, el señor Grabois detesta. Me estoy refiriendo a Nicolás Dujovne, que estaba en la nómina de Naidenoff antes de que Mauricio Macri lo convocara al Ministerio de Economía. La otra singularidad que vi es lo de el revulsivo vasco de Mendiguren. Molesto porque no lo han incluido en la conducción de la Unión Industrial Argentina y bueno, y aparte de despotricar contra todo el sector industrial en el cual siempre de un modo u otro él ha sido funcionario de toda esa organización, hay un detalle graciosísimo. De Mendiguren dice, no puede ser presidente de la UIA el señor Funes de Rioja, porque es abogado. ¿Y de Mendiguren qué es? Abogado. Por último, hay un detalle estético, y disculpen que uno se meta en estas cuestiones, pero el otro día en la aparición que hizo Cristina de Kirchner con ese llamativo tapado blanco, ella debajo tenía un rosario colgando, lo cual revela su fe, su sentido de catolicismo, digamos, del cual el Papa en alguna medida tiene algún tipo de relación con todo eso con ella. Y simultáneamente la hija salió del sanatorio donde estuvo atendida por una cuestión infecciosa y del cuello no llevaba colgado un rosario, llevaba colgada la foto del Che Guevara, que por supuesto supongo que era un hombre que por lo menos era ateo. Me detengo acá en estas curiosidades para ir a una cuestión central. El terror que tiene el gobierno por el mal resultado que le están dando las encuestas, las reacciones que está haciendo para regalar plata y simultáneamente la realidad de las encuestas. Algunas dicen que son muy malas, que por eso va a ser que le van a regalar una tarjeta a los chicos de 16 y 18 años a ver si se interesan por votar al oficialismo. Pero hablemos con alguien que de este tema sabe, que si por lo menos guitarreas bien, porque acertó la mayor parte de los resultados de los últimos tiempos en las elecciones argentinas. Vamos a este reportaje que le hizo Javier a Facundo Nehamskis. Te queríamos preguntar por esta resurrección que vimos en estos últimos días o esta aparición nuevamente de Cristina Fernández públicamente, incluso relegando la figura presidencial. ¿Es para tratar de levantar lo que se está cayendo? Yo no comparto la idea de que el gobierno esté sufriendo una debacle electoral en la provincia de Buenos Aires. Sé que está circulando esa idea, que algunos colegas sostienen eso, lo respeto, porque siempre respeto a mis colegas y el trabajo que hacen. Nosotros no tenemos esos números, por supuesto que el gobierno no puede aspirar
a la elección que hizo en el año 2019, ni por asomo, porque por varias razones. Hay razones del tipo de elección de que se trata. Es una elección presidencial, la del 2019, esta es una elección legislativa, siempre los votos tienden a bajar y a dispersarse en distintas fuerzas en las elecciones legislativas. Y por el otro lado, ha pasado agua bajo el puente, ¿no? Hemos tenido una situación económica muy apremiante y una situación de pandemia que es muy apremiante, y si uno ve la experiencia comparada a lo que ha sucedido alrededor del mundo, a los oficialismos no les ha ido del todo bien, sea del color político que sean. No obstante eso, nosotros no vemos que todavía el gobierno haya sufrido una merma de voto en sus principales bastiones electorales. Sobre todo estoy pensando en la tercera sección electoral. O sea que lo que ustedes tienen es que si bien hay una merma o puede haber una caída de parte del oficialismo, así todo le alcanza para ganar en las próximas elecciones. Bueno, es la foto del día de hoy, ¿no? Claro. Sí, vos sabés, Javier, que una elección hay que esperar, ver cómo se desenvuelve, qué camino toma, cuáles son los candidatos, cuál va a ser la oferta electoral. Facundo, y volviendo al discurso de Cristina o esta aparición de Cristina en 16 meses de pandemia nunca habló del tema de salud y ahora fue muy enfática y se pronunció incluso sobre el sistema de salud y sobre la pandemia. ¿Esto crees que obedece a la lectura de las encuestas o no tiene que ver con eso? A ver, me parece que más que obedecer a una encuesta o a un dato puntual, tiene que ver con empezar a calentar el clima de campaña. Ella es la referente más importante en términos políticos de la provincia de Buenos Aires para el peronismo. Ahora, ella siempre gusta de instalar temas de agenda que son de alguna manera novedosos y disruptivos y que, digamos, generan tensión en la agenda que la pone en la tapa de los diarios. Claro, que la pone en la tapa de los diarios y que además, digamos, también crea la sensación de que cuando ella lo plantea el tema puede venir en serio. Ahora, esta cuestión que bueno, ustedes no tienen de que haya habido una caída pronunciada, por lo menos del gobierno, del oficialismo, o sea que las torpezas que pudo haber cometido Alberto Fernández no le hacen daño ni a él ni a ella. No seamos terminantes. No es que no le hacen daño. La gente vota por un paquete de cosas. Claro. Vos podés tener un presidente que hace chistes, que comete errores, que dice payasadas. Ahora, si la economía vuela y crece te va bien. Vamos a Estados Unidos. Exacto. Si no hubiera habido COVID, ¿no hubiera ganado Trump? Claro. Sí, sin duda. Eso decían todas las encuestas, que si no hubiera habido COVID, y era un presidente que podía decir cualquier cosa a las 2 de la mañana, podía agarrar el Twitter y atacar a un periodista. Por eso yo te digo, la gente te puede perdonar que vos digas que los brasileros vienen de los barcos, vienen de los... Eso no es relevante si las cosas van bien. Ahora, si las cosas van mal, vos decís, y encima que me va mal, este tipo dice que los brasileños... Bueno, Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos dijiste. No, a ustedes, saludos. Veamos algunos de los temas que nos quedan para esta etapa final del programa. Primer punto. Acá me dicen, ¿por qué no explicás cuál es la razón por la cual están peleados los hermanos Kirchner? Esto es, Florencia y Máximo. Porque en general, políticamente, piensan igual. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual están peleados? Otros me dicen, ¿por qué no explicás la razón por la cual Alberto Fernández cada vez se quiere parecer o se parece a Carlos Menem, no a Fernando de la Rúa, como dice Eduardo Duhalde? Yo no voy a entrar en ese capítulo. Discúlpenme, no voy a entrar ni en el de los hermanos Kirchner, ni tampoco en las travesuras de Alberto Fernández. Sí me gustaría entrar en la cuestión de lo que dice el Papa Negro, porque siempre hubo un Papa Negro en la Argentina, en el mundo, que era el Papa de los jesuitas, el máximo jerarca de los jesuitas, que no era Papa. El primer Papa jesuita es Francisco. El Papa Negro convertido en Papa Blanco, que hizo unas declaraciones muy curiosas. La declaración curiosa de que la propiedad privada es un derecho secundario. Recordaba
Santiago Montoya, alguien que estuvo con Scioli en el tema de los impuestos en la provincia de Buenos Aires, que en la época de Jesucristo, cuando estaba el tema de los tributos a Roma, Cristo dijo al César lo que es del César, porque estaba referido a la imagen del César que tenían las monedas y en alguna medida privilegiaba el derecho de propiedad por sobre los otros derechos, o por lo menos los igualaba. No era un derecho secundario. Pero para este papa argentino, para este papa negro convertido en blanco, jefe del ejército de los jesuitas, la situación es otra. Claro, dice que no es tan así, lo empiezan a explicar ahora. Pero si hay que explicar tanto lo que dice el Papa, es porque hay algo que está equivocado. Un poco serio esto. Por lo tanto, voy a un pequeño esquicio con no una nota, una mención, un detalle vinculado a inauguraciones de este gobierno. Porque uno dice, ¿cómo pierde el tiempo Alberto Fernández, si es que lo pierde, en algunas actividades, digamos, mundanas? Pero, por ejemplo, miren estas inauguraciones que se han dado en la provincia de Buenos Aires con el ANSES, con IOMA y con AISA. ¿Qué tenemos? Un tacho, un banco. Son cuestiones para homenajear al género femenino. Realmente no hay otra forma para homenajear al género femenino. En fin, dejémoslo ahí, como decía el recordado Neustadt, y pasemos a un reportaje que va a ser delicioso para ustedes. Un reportaje que tuvimos con Ricardo López Murphy, el hombre que ya dejó de ser un bulldog. Y dejó de ser un bulldog quizá porque tuvo una enfermedad terrible. La superó y también eso le cambió la cabeza. Alguien mucho más suelto y mucho más divertido. Vamos con Ricardo López Murphy. Hola Ricardo, pensaba que te iba a ver con gorra, como en esa foto misteriosa con Patricia Bullrich. Bueno, no, estoy dentro del departamento, no hace el frío que hacía el otro día. ¿Cuál de las dos chicas estás mejor? ¿Con Patricia Bullrich o con María Eugenia Vidal? No, yo en general me llevo bien con el resto. Yo tengo una relación cordial creo que con buena parte del espectro político. No me meto en las internas de ella. Sí, pero en la práctica, ¿cómo funciona eso de que vos te presentás y te presentás con ellos o te presentás en contra de ellos? No, vamos a competir. En teoría, la solución que espero yo concluya favorablemente es que haya una gran coalición opositora y las distintas listas cuelguen de ese mismo frente y que cada cual la lista final la haga la gente, o sea, se configure por el voto de la gente. Y todos van a votar dentro de la interna de la coalición, de la Juntos por el Cambio. Ahí bueno, está. yo diría, no se va a llamar así, se va a llamar, obviamente nadie desconoce que la coalición más grande es la coalición preexistente, pero esta tiene que ser, y lo es, una coalición distinta, más grande. ¿Cuál es el nombre que vos sugerís? No, yo diría que el nombre tendría que ser Vamos por la República, pero mi idea es que la clave es defender las instituciones de la República, de la Constitución, y crear la alternativa de gobernabilidad para el futuro. Ahora, vos al estar adentro de ese gran grupo, daría la impresión de que estás como defendiendo, lo cual es toda una sorpresa, a la administración de Macri o a la de Horacio Rodríguez Larreta, o nada tiene que ver con eso. No, en ese sentido yo tengo plena libertad, o sea, yo no me voy a hacer cargo de mochilas del pasado. Nosotros estamos cohesionados por la voluntad de defender las instituciones de la República. Yo no me voy a comprar mochilas que no son mías, lo único que me falta a esta altura de mi vida. En realidad todo esto es crear algo hegemónico
o algo parecido a eso, quizá más democrático, contra lo hegemónico del oficialismo, de los Fernández, digamos. Yo diría que los avances sobre el sistema institucional y digamos, las definiciones de política exterior, los amigos están buscando no son precisamente el ejemplo de la democracia. Fíjate el caso de Nicaragua. Imagínate que la técnica para competir sea poner preso a todos los opositores. Me parece que eso no es razonable. Y no es razonable que defendamos esos casos. No le hace bien a la Argentina ni al gobierno. Por supuesto, yo jamás estaría de acuerdo con eso. En segundo lugar, no hay en nuestra visión una pretensión hegemónica. Nosotros no creemos que tenemos que ganarnos para toda la vida. Creemos en la alternancia, en la división de poderes, en el federalismo, en la libertad de prensa, en la autonomía de los proyectos individuales. O sea, creemos en una sociedad abierta. Eso es consistente con nuestra Constitución. Ahora, también es cierto que de un modo distinto, con características diferentes y por supuesto mucho más liberales en algún sentido, el proyecto de la coalición dentro de la capital federal es absolutamente, tiende a ser hegemónico porque el cristinismo, el kirchnerismo y el peronismo en realidad casi no existen, ni nada de elecciones, pero ya se sabe que van a sacar un magro porcentaje de votos. Pero eso es parte por la agresión que el gobierno nacional ha llevado contra la ciudad de Buenos Aires. A ver, la ciudad produce más o menos el 20% de los recursos del país y le toca el 1,5%. Roberto, sí. Si aplicáramos en el impuesto a la ganancia esa progresividad, yo creo que vos dejás de trabajar. Mira qué bien. Igual no me pone contento eso de dejar de trabajar. Para que vea. No, pero lo que quiero decir es, los disparates son muy grandes. O sea, yo no conozco ningún país en el mundo donde se agrede a una ciudad de esta manera, en particular porque está gobernada por la oposición. Es verdad, y lo tengo que decir con toda claridad, yo he tenido muchas críticas a lo que ha sido la administración de la ciudad por muchos años. Y lo que tenemos enfrente hace que haya una vocación de mi fuerza política, Republicano Unido, en todo el país, de actuar en defensa de la República y de las instituciones. Eso es lo crucial. Y con otro matiz importante. Nosotros queremos defender a los contribuyentes, a los comerciantes, a los que producen y generan valor con el sudor de su frente. Esa es nuestra prioridad. O sea que le vas a meter en la oreja, porque en la cabeza no sé, a nuestro amigo Rodríguez Larreta, de que la única alternativa no es solo aumentarnos los impuestos a los ciudadanos de la capital. Efectivamente, eso va a ser defendido en todos los campos y va a ser un principio vital de nuestras propuestas. Vos ahora te integrás a una especie de gran coalición ante, como diría Borges, ante el espanto de lo que es el oficialismo. Pero en el 2003, si vos hubieras asumido esa actitud, si hubieras visto lo que era el cristinismo, el kirchnerismo, Néstor, ¿no te hubieras asociado con Carlos Menem en lugar de haber ido solo y permitir que ganara Néstor Kirchner? Ese juicio es injusto. ¿Por qué? En esas circunstancias Menem gozaba de una opinión negativa muy alta. Él no podía competir. Yo sí lo podía hacer. Yo diría, Roberto, qué bueno hubiera sido que el doctor Menem hubiera reconocido que no era su tiempo y nos hubiera dejado a los que estábamos en aptitud en ese momento de ganar la elección. Te saco un poquito de la política para por lo menos tener algún pincelazo económico. ¿Cómo ves esta situación tan extraña de que hay productos en la Argentina que han crecido, que subieron entre el 60 y el 70%, y de pronto las tarifas el 9% y el dólar no sé cuánto, pero por ahí abajo? ¿Cómo va a ser esto? Porque este tipo de situación tiende a ser explosiva hacia adelante. Yo diría que no es sana esa política de barrer bajo la alfombra los problemas y de artificialmente reprimir la inflación,
porque eso genera expectativas muy negativas para el proceso posteleccionario. Argentina vive un mar de incertidumbre, por eso hay tan baja inversión, por eso hay tanto pesimismo en nuestra sociedad, a pesar de circunstancias inmensamente favorables para nuestros recursos naturales, para nuestro capital humano, para las aptitudes de nuestra sociedad. Cierro con una pregunta. El compañero Guzmán acaba de decir que lo que falta de los meses del año va a cambiar su política, que antes se estaba ajustando, se estaba volviendo más austero, pero ahora decidió aumentar el gasto, tirar más la plata. Yo creo que es muy desafortunado eso de gobernar de acuerdo al ciclo electoral. Creo que eso en un país con el riesgo que nosotros tenemos, con la incapacidad de atraer recursos para invertir y para generar empleo, hace 13 años que no crecemos y van a venir a hacer alquimia electorales. Yo le doy poco resultado, me resulta poco inteligente y genera eso, algo que le hace daño a la Argentina, que es una enorme incertidumbre. Con un país que no puede vacunar, que no supo comprar la vacuna, que es incompetente para proveer un servicio tan básico como la lucha contra la pandemia, se dedican a hacer estas relojerías electorales, la verdad que me parece poco serio. Bueno, te agradezco, Ricardo, espero que te vaya bien con las chicas. Ya con una hay problemas, con dos no quiero imaginar. Bueno, que te vaya bien otra vez. Gracias. Vamos a tratar que estas ideas de la libertad tengan el éxito que supieron tener en la Argentina próspera. Cuando no iba bien era porque prevalecían estas ideas, y yo espero que los argentinos lo entiendan y vuelvan a prevalecer las ideas de la libertad, del pan ganado con el sudor de la frente, de la innovación, del emprendedurismo, de las cosas que hacen próspera a la sociedad. Eso es lo que quiero, Roberto. Sin colegio es difícil aprender esas cuestiones. Pero bueno, justamente eso es un error inmenso, cerrar las escuelas, el daño que le han hecho a la formación de capital humano, al futuro del país, es tan grave como el daño sanitario. Es un daño de ineptitud, no es ahí donde está la lucha contra la pandemia. Lo que debe hacerse es testear y vacunar, no paralizar las clases. Bien, saben que vamos a tener que ir a un corte, pero después del corte les tengo preparado, mejor dicho, Javier les tiene preparado algo de Cristina Fernández de Kirchner. Quizás yo les cuente sobre este periplo de Ginés González García por Madrid, por las calles de Madrid, con su novia masajista o kinesióloga, su aptitud para tomar vinos en algunos lugares correspondientes con jamón serrano, a donde nos habían dicho había ido a dar conferencias. Pero bueno, no les voy a decir en un minuto volvemos, porque van a ser 2 por lo menos. Los veo entonces después del corte. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. Vos, ¿estás en alerta?
Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Los 1001 dolores alivia el Nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Es el Día Mundial del Medio Ambiente y en el Chaco se nos llena el pecho de orgullo y de aire puro, porque más del 50% de nuestra superficie está cubierta por bosque nativo y seguimos protegiéndolo para un futuro sostenible. Chaco, gobierno de todos. Como el tiempo es plata, no quiero robarle la plata a los compañeros que me siguen en el programa siguiente, por lo tanto me voy a despedir con la perla que Javier encontró sobre el tema de Cristina Fernández de Kirchner y la salud. También tenías abonada a Cristina de Kirchner, ¿verdad, Javier? Bueno, es la frase de la semana, la dijo Cristina, que dijo: las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Díganme hoy, doctor, ¿no está integrado acaso a las patadas? A las patadas y a la fuerza, porque lo impuso la realidad, integrado todos los sistemas, porque las prepagas no saben dónde colocar a la gente, porque no tienen, porque van a lo público, y de lo público van a lo privado, y de lo privado van a lo público. Y es toda una definición cuando nos hemos cansado de ver desfilar por las clínicas privadas y de las prepagas a familiares, amigos y militantes del kirchnerismo de la doctora. A mí lo que me sorprende de la doctora es que después de 1 año y medio, lo primero que viene a decir es esto, porque nos estuvieron inundando durante mucho tiempo con el tema de la salud, inclusive con gente del negocio de la salud, porque la salud es un negocio, que iba a explotar el tema de las camas, el tema de los respiradores, el tema de los enfermos, las terapias, que se iba, ¿cómo decía?, a colapsar el sistema. Nunca ocurrió, por suerte.